Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 Onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el 18º programa, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a este humilde espacio de análisis, opinión del panorama internacional de las artes marciales mixtas, este maravilloso deporte de contacto que tanto está creciendo en los últimos años, uno de los mayores espectáculos deportivos que se pueden ver hoy en día, que crece, como comentaba, a pasos agigantados. Y este podcast, pues dedicado 100% a este deporte, que suma un nuevo programa más, programa, como comentaba en la introducción, en la presentación número 18. Nos acercamos ya al programa número 20, prácticamente sin fallar ni una sola semana. En esta semana, pues, vuelvo a publicar el episodio un poco más tarde de lo habitual. He estado pues fuera durante el fin de semana, no he podido ver los eventos de artes marciales mixtas en directo, he tenido que verlos en diferido, un poquito por encima, he tenido que saltar algunos combates o verlos un poquito de pasada. Y por lo que veo, pues ha sido un fin de semana entretenido, con muchos eventos, bueno, ya no solo en el fin de semana, sino también en el viernes o viernes y jueves. Y bueno, pues vamos a repasar un poquito lo que nos ha deparado el panorama de MMA pues en la última semana. Vamos a analizar también lo que nos espera en esta semana de mediados de junio y por supuesto pues vamos a hablar un poquito de uno de los grandes acontecimientos que está ahí a la vuelta de la esquina a finales de junio, que es el UFC 303, evento que a priori encabezarían Michael Chandler y Conor McGregor de Notorious, pero que está en el aire, pues rumores de cancelación, se confirma que se va a realizar, vuelve a haber rumores de que se ha caído McGregor y es un evento que está no en el aire, porque el evento se va a realizar, se caiga o no se caiga esta pelea principal, pero sí que es cierto que el principal atractivo, que era el regreso del irlandés de McGregor, pues está en peligro. La verdad que las informaciones que nos llegan pues lo hacen con cuentagotas, se sabe muy poco, mucha opacidad por parte de la UFC y de los medios de comunicación especializados en este deporte. Por lo tanto, pues estamos ahí a la espera, cada vez más cerca de la fecha, pero sin saber con seguridad si se va a realizar esta pelea en este evento, que si pierde pues la pelea principal, el Conor McGregor versus Michael Chandler, pues va a quedar bastante descafeinado, a pesar de que seguro la UFC tiene ahí un reemplazo pactado, quizás no para este peso, quizás no para pelear contra Chandler, pero sí alguna pelea por ahí por algún título o algún cinturón que pueda pues que pueda establecerse, ¿no? a última hora. De todas formas, luego lo comentaremos porque hay que hablar, ¿no? de este tema. En este caso, pues vamos a empezar, ¿no? Como viene siendo habitual, de repasar de más antigua a más reciente lo que nos ha deparado el panorama de las MMA internacionales en la última semana. Y bueno, pues principalmente comentaros yo que tengo el UFC Fight Pass, que he podido ver el evento en diferido de UFC. También he visto, por ejemplo, el evento que voy a analizar ahora, o la pelea que voy a analizar ahora, que es la de LFA, que siempre digo, como una especie de filial o de cantera de UFC. Incluso los logos utilizan, si no me equivoco, la misma tipografía. Y era un evento de LFA pues, realizado en Hammond, en Indiana, en Estados Unidos, encabezado por Keegan Genrich y Richie Lewis, que son dos peleadores del peso ligero. Richie Lewis es un peleador que venía invicto con un 5-0, un wrestler con una base de jiu-jitsu pues muy, muy buena. Tanto es así que supo neutralizar a Keegan Genrich, que es también un jiu-jitero de muy alto nivel, siempre teniendo en cuenta que el nivel de competitividad que se encuentra en ligas o en competiciones como el FA es menor que en ligas mayores o competiciones como PFL, Bellator o UFC, pero Keegan era un peleador que ha vencido a luchadores de la talla de Jacoby Jones, que peleó en el Contender Series, Richie Miranda, que es muy buen peleador. Tiene también una derrota por decisión unánime ante Van Elder, que es un luchador que ha peleado también en UFC. Por lo tanto, es un luchador que tiene experiencia y que tiene un nivel medio y ni mucho menos es un vagabundo, ¿no? Como se dice de estos peleadores que pasan sin pena ni gloria por las diferentes promotoras. El desenlace de esta pelea, pues ganó el peleador invicto, ganó Richie Lewis por decisión unánime.
neutralizando las vías de victoria de Genrich, y una victoria que le hace ya pues subir a este prospecto a un 6-0, invicto, luchador jovencísimo de solo 29 años que entrena en el Kill Cliff, por lo tanto pues tiene también unos compañeros de equipo de un nivel muy alto, de un nivel UFC, ya que el Kill Cliff está pues plagado de peleadores de primer nivel. Y es una victoria que le pone ya con un récord bastante atractivo para, ¿por qué no?, pues dar un salto a un Contender Series, dar un salto como reemplazo de última hora a una cartelera de UFC. Por lo tanto, pues es un luchador que tenemos que tener ahí en cuenta, porque más pronto que tarde seguro que está dando el salto a las grandes ligas, sobre todo teniendo en cuenta que provienen del FA, muy probablemente la UFC. Otra de las peleas, ¿no?, a destacar de este evento del FA pues fue la de José Ferreira contra Casio Junior. José Ferreira, peleador chileno, Casio Junior, peleador brasileño. Casio con un récord 8-0, bueno, con esta derrota que ha sumado ante José Ferreira se pone 8-1, y José Ferreira, un peleador chileno que se pone ya con un 12-1 tras su victoria ante Casio, y es un luchador que, si no me equivoco, está entrenando en el Dagestán, en Rusia. Incluso pues ese físico pues es muy similar al que tienen los peleadores musulmanes del Dagestán, con esa barba larga, ese bigote afeitado, y la verdad que ya no solo comparte esa estética con los luchadores dagestaníes, con los luchadores caucásicos, sino también pues esa fuerza, ese estilo de dominación desde el suelo. Es un peleador muy 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 fuerte este chileno, este José Ferreira, y consiguió aquí una victoria ante un peleador invicto muy 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 importante para su carrera, sobre todo porque falló el pesaje, si no me equivoco, por 5 libras, estaba obligado a ganar Ferreira, y aquí pues suma una victoria más en la pelea coprincipal de la noche del FA, que le ayuda pues a seguir escalando en esta división, a seguir aumentando el número de victorias en su récord, y sobre todo pues destacar de este José Ferreira, apellidado Tiro Loco, que tiene solo 26 años, aunque quizás por su apariencia pues pueda aparentar un poco más, y como comentaba, es un luchador muy muy fuerte, es un luchador pues que perdió en su última pelea en combate global contra Leonardo Morales, pero aquí se desquita de esta derrota y sigue subiendo, pues ya no solo en número de victorias, sino también en experiencia. Y bueno, continuando un poquito, pues después de LFA, el siguiente evento por orden cronológico, ¿no? Así importante, ha sido Cage Warriors número 173, evento encabezado entre dos brasileños, Bruno Souza, karateca, y Wilson Reis, un peleador más completo, ¿no?, en cuanto a artes marciales mixtas se refiere, veteranísimo Wilson Reis, más joven Bruno Souza, ambos con experiencia previa en UFC. La victoria pues se la llevó Bruno Souza, el peleador más joven, el karateca. Y bueno, pues sobre todo en este evento es cierto que había peleas, al menos en la cartelera principal, muy interesantes. Teníamos la participación del ruso Magomed Badouev, que sumió una nueva victoria ante James Sittel. Tenemos también pues la victoria de Damon Wilson ante Brandon Carrillo, un Damon Wilson que, a pesar de partir como claro favorito, estuvo a punto de perder por Mataleón, si no me equivoco. Luego pues tenemos un auténtico peleón, que fue el de Roberto Hernández contra Javier García, que se llevó Javier García por decisión dividida. En mi opinión ganó Roberto Hernández, además de forma relativamente clara, pero los jueces le dieron la victoria a Javier García, y Javier García pues es otro de los peleadores que pueden, ¿por qué no?, dar el salto a UFC. Sí que es cierto que su récord no es especialmente atractivo, es un récord 11-5, tiene ya más de 30 años, pero estamos hablando de un Javier García que ha vencido pues en todas sus últimas peleas, en sus 3 últimas peleas. La última derrota la tiene ante Chase Gibson en 2022. Chase Gibson es un peleador fortísimo, es un peleador que tiene un wrestling muy poderoso, que es muy grande, pero tiene victorias este Javier García ante peleadores de la talla de AJ Cunningham, que ha peleado en UFC, ha ganado también a Leandro Gómez, que es un brasileño con un nivel bastante alto, bastante decente. Por lo tanto, es un luchador interesante, sobre todo porque está en el ámbito regional de UFC, lo pueden seguir los matchmakers.
es un luchador grande, es un luchador con un estilo relativamente atractivo, no es un wrestler que aburra, que pueda pues hacer peleas relativamente aburridas con control del suelo, sino que intenta finalizar arriba, y es un luchador también bastante completo. Roberto Hernández pues suma otra derrota más, en mi opinión injusta. Roberto era un luchador muy prometedor, lo que pasa es que ahora ha encadenado 2 derrotas consecutivas. Sí que es cierto que antes de estas 2 derrotas, a finales del año pasado, ganó a Trevin Jones, ex peleador UFC, a Toby Misek, ha vencido también a John de Jesus, que es uno de los mejores peleadores de Cage Warriors. También pues ha pasado por grandes ligas o grandes promotoras como Bellator, en la que ha conseguido victorias también. Por lo tanto, pues es un luchador a tener en cuenta, que es cierto que ha encadenado estas derrotas consecutivas que le van a quitar al menos a corto plazo esa posibilidad de dar el salto a UFC, o dar el salto a un Contender Series, o dar el salto a un PFL, a Bellator, pero nunca es descartable que con una victoria vuelva a estar ahí en los rumores, ¿no? En la posibilidad de dar el salto a una compañía más grande, ¿no? Roberto Hernández es un peleador también fuerte, es un peleador con capacidad de finalización. Sí que es verdad que el cardio no es uno de sus fuertes, por lo tanto en peleas relativamente largas o competidas pues se viene un poco abajo a medida que van pasando los minutos, pero es un luchador muy interesante y muy completo, y sobre todo a tener en cuenta. Luego, pues dejando a un lado estos eventos, ¿no? O estas carteleras de LFA y Cage Warriors, pues comentar que PFL realizó un evento en Newcastle, en Inglaterra, un evento plagado de peleadores europeos, un evento encabezado por Savannah Marshall, ex campeona de boxeo, que da el salto a artes marciales mixtas, una Savannah Marshall que consiguió ganar a Mirela Vargas por KO, muchísimo poder. Marshall, por supuesto, como no podía ser de otra manera, exboxeadora, utilizando guantes, si no me equivoco, de 4 onzas. Entiendo que en las artes marciales femeninas son de 4 también. Y noqueó pues a Mirela Vargas con un striking poderosísimo que tiene Savannah Marshall, sobre todo pues mucho más duro con estos guantes de 4 onzas, mucho más duro que con un guante de boxeo. Y la verdad que Mirela Vargas tampoco era un emparejamiento especialmente dificultoso para Savannah Marshall. Una Marshall que partía como clara favorita, era una setup fight, ¿no? Como muchas veces comento aquí, una pelea que tenía que ganar sí o sí la inglesa, y que así hizo. Por lo tanto, pues empieza con una victoria. Vamos a ver qué tal le va este periplo a la boxeadora en artes marciales mixtas. Su compañera Clarissa Shield pues ha perdido alguna pelea, sobre todo cuando se ha enfrentado contra wrestlers con un nivel medio, y porque lo pasan mal los boxeadores, ¿no? En el suelo, salvo que tengan una base importante y se sepan levantar rápido. Una vez llevan a estos boxeadores al suelo, pues se pierden un poco, ¿no? Continuando pues con este evento, ¿qué podemos destacar? Bueno, pues hubo una pelea principal entre Kei Musa y el irlandés Dylan Tuck, que se llevó Dylan Tuck por decisión unánime. Una nueva derrota de Charlie Leary, esta vez ante Jack Grant. Jack Grant, un luchador que perdió por decisión dividida ante Abdul Abduragimov, que es una de las estrellas, ¿no? De las artes marciales mixtas francesas, un peleador también con origen caucásico, origen dagestaní, y una pelea en la que lo pasó bastante mal el francés. Jack Grant le dio batalla, perdió por decisión dividida, y se puede incluso argumentar que Grant que Grant ganó, mejor dicho, esa pelea. Continuando, pues tenemos victorias de Valentina Scatisi, tenemos victorias de Khrushchev Kakorov, que finalizó por KO en el primer asalto al luchador al que ganó también Echer Sosa en su última pelea. Este peleador es Thomas Gromval, finlandés, y Kakorov, el peleador alemán que venció a Gromval, como comentaba, en el primer asalto por KO pasado el primer minuto de pelea. Luego, otras victorias importantes, por ejemplo, la de Ibrahim Ibragimov, que es un luchador inglés con origen también dagestaní, un luchador que se pone ya 7-0, que entrena en el Manchester Top Team, que venció a Josh Reed, que es un luchador con bastante experiencia en Cage Warriors, que tiene pues muchas peleas profesionales, tiene pues más de 20, y un Ibrahim Ibragimov que es un luchador, pues como comentaba, inglés, nacionalizado inglés, pero
con pasado, como su propio apellido indica, ruso, con origen ruso. Él es de Daguestán, si no me equivoco, y se pone ya 7-0. Es un luchador también con experiencia amateur. Por lo tanto, pues es un luchador a seguir, ya no solo por ese récord, sino también por ese estilo, por esa fuerza, ¿no?, que tiene ya en la sangre por ser daguestaní. Y que bueno, que se pone también ahí, ¿por qué no?, para dar un posible salto a UFC o dar el salto de PFL Europa a PFL Internacional. Es interesante, ¿no?, este Ibrahimov. Sobre todo ya también teniendo en cuenta que tiene solo 20 años y tiene ya un récord 7-0 profesional. Por lo tanto, podemos estar ante una de las mayores promesas, ¿no?, del panorama internacional de artes marciales mixtas, o al menos del panorama europeo. Luego pues tenemos otra derrota más de Dominic Budin, que es uno de esos peleadores que no sabes por qué acumulan tantas derrotas. Teniendo en cuenta su estilo, Dominic Budin es un peleador muy completo. A mí pues la verdad que siempre que lo he visto me ha gustado bastante, ya no solo ahora en PFL o en Cage Warriors antes, sino también en Bellator. Tiene derrotas en Bellator, pues frente a Franz Milambo y Fabakary Diatta, que son dos luchadores muy similares en cuanto a estilo. Ganó en Bellator Birmingham allá por 2019 a un luchador pues de un nivel mucho más bajo, que sería David Kalsa. No recuerdo esa pelea, la verdad, pero sí que es cierto que este Dominic Budin, por estilo, es una lástima que su récord se haya quedado en un 9-7, porque creo que tiene cualidades técnicas para hacer cosas, o para tener un récord al menos mejor, no para hacer cosas más importantes, pero sí que para tener un récord bastante más atractivo, bastante mayor. Lo mismo pues son malos emparejamientos, no ha tenido suerte, quizás los campamentos no han sido los mejores, o el nivel de su gimnasio no es el mejor, pero es uno de esos peleadores que es difícil explicar por qué pues su carrera ha llegado a ese punto. Dejando a un lado estos eventos menores, pues toca hablar ya de lo serio, ¿no? Empezar ya a analizar lo serio de verdad, donde están los mejores peleadores del mundo, como no podía ser de otra manera. Está UFC, cartelera en Louisville, en Kentucky, cartelera encabezada por Jared Cannonier y también el francés Nassourdine Imavov, dos peleadores muy distintos. Un Cannonier pues muy fuerte, más pequeño que Imavov, pero muy poderoso, con un físico exuberante. Un Cannonier que ha peleado en muchísimas categorías de UFC, que empezó compitiendo en el pesado, que bajó luego de división y que ahora pues se ha quedado en las 185 libras, en este peso medio. Pero bueno, un Cannonier que, a pesar de tener 40 años, pues es un luchador que destaca por su cardio, que tiene mucha fuerza en el striking, que tiene también poder para poder derribar, valga la redundancia, a sus rivales y controlar en el suelo. Y Nassourdine Imavov pues es un luchador francés, de origen también caucásico, que entrena en Francia, que tiene pues es más completo, ¿no?, en cuanto a artes marciales mixtas se refiere. Entrena en el MMA Factory, y un Imavov que quizás su principal debilidad sea el cardio, porque es un luchador que a medida que van pasando los minutos pues va bajando su nivel, va bajando también su volumen, pero que es cierto que, a pesar de que se le vea cansado, con la respiración más rápida, con la boca abierta, es un peleador que sabe aguantar, ¿no? Que aunque baje el nivel, obviamente, pues se mantiene ahí en la pelea, sigue lanzando golpes, sigue intentando derribos, todavía es joven, es decir, pues va a mejorar, ¿no?, todo lo que se refiere al ritmo. Son solo 28 años, hablamos de una división relativamente grande, de las 185 libras, por lo tanto pues es un luchador que todavía puede mejorar, ya no solo técnicamente, sino también a nivel de experiencia, con todo lo que eso conlleva. Repasando el evento, ¿no?, desde abajo, ¿no?, hacia arriba, desde la primera pelea preliminar hasta la última, ¿no?, esta que comentaba Imavov y Jared Cannonier. Bueno, primera pelea de la noche, pelea femenina, Ryan Amanda, brasileña, contra la india Puya Tomar. Primera gran polémica de la noche, una pelea que he visto pues al completo. Es cierto que algunas de estas peleas de las que voy a hablar ahora no las he visto enteras, he pasado un poquito por encima por un tema de tiempo. Y Puya Tomar versus Amanda es una pelea que sí he visto, sobre todo porque, revisando que era decisión dividida, y luego pues comparamos también con la página web MMA Decisions, que es una página web que utilizo de referencia,
pues sobre todo para ver cuál es la opinión generalizada de los medios de comunicación y del público respecto al resultado de una pelea, pues he visto bueno, que hay motivos, ¿no?, para que haya polémica con esta pelea, porque, bueno, tras ver la pelea y comparar lo visto en el octógono con las cartulinas de los jueces, pues hay motivos para estar enfadada, sobre todo si te llamas Ryan Amanda. Es una pelea en la que se podía argumentar perfectamente que Amanda ganó 30-27, quizás le puedes dar un 29-28, algún asalto por lo tanto a la India, a Puya Tomar, pero la verdad que dos jueces coincidieran y le dieran la victoria a Tomar es motivo de preocupación, ¿no? Es una pelea relativamente cerrada, pero como siempre comento, hay peleas cerradas en las que cada asalto es pues más o menos cerrado, pero cerrado a favor de una peleadora. Es decir, una pelea puede ser cerrada y acabar 30-27. No hay ningún problema con ello. Y por el contrario, pues puede haber peleas que son muy, muy, muy claras para una luchadora, pero queda 29-28 porque la peleadora que recibe una paliza en los asaltos 2 y 3, pues gana el primero, consigue un derribo en el tercero tras ser dominada en los primeros asaltos. Por lo tanto, pues en las MMA es verdad que viendo un resultado, pues al igual que ocurre en otros deportes como el fútbol, pues puede ser engañoso, sobre todo a simple vista. Dejando a un lado esta victoria polémica, ¿no?, de la India, que es una victoria, la verdad, histórica para las artes marciales mixtas indias, ¿no? Sobre todo, pues que una peleadora, una mujer india consiga una victoria en UFC, es un hito importante para este país, que a pesar de tener una población grandísima, pues no termina de despuntar, sobre todo a nivel internacional en artes marciales. Luego, pues, por supuesto, en competiciones asiáticas sí que hay muchos más peleadores indios consiguiendo victorias, pero aquí en Occidente hay muchos menos y consiguiendo victorias pues menos todavía, ¿no? Continuando un poco, pues nueva pelea internacional, Taylor Lapillus, el francés, que consigue una victoria más frente, en este caso, Cody Stamann, luchador norteamericano, experimentado en UFC, muchísimas peleas a sus espaldas. Y Taylor Lapillus, al igual que Imavov, un luchador que entrena en el MMA Factory, si no me equivoco, un luchador grandísimo que lleva ya pues varias peleas en UFC y en este caso pues varias victorias, más victorias que derrotas. Venció a Conor Logran en su debut en UFC, perdió ante Farid Basharat y ahora se desquita un poco de la derrota ante Basharat ganando a Cody Stamann, que no es tarea fácil ni mucho menos. Victoria contundente de Taylor Lapillus, dominación absoluta sobre Stamann y una pelea en la que aquí no hubo polémica alguna porque fue decisión unánime y los jueces pues le dieron la victoria de forma clara al francés. Posteriormente, nueva pelea femenina, pelea de brasileñas, Eduarda Moura contra Denise Gómez, pelea con polémica también, decisión dividida, una pelea que ganó también de forma clara Denise Gómez, al menos en mi opinión, y que los jueces, pues al menos uno de ellos, le dio la victoria a Eduarda Moura, 29-28 por partida doble para Gómez, 28-29 para Moura, según uno de los jueces. Pelea igualada también, una pelea igualada, pero que ganó una luchadora de forma clara. Puedo entender la decisión dividida, pero es cierto que en el caso de que hubiera ganado Eduarda Moura, teniendo en cuenta el precedente de Puya Tomar, teniendo en cuenta que sería ya la segunda pelea con un resultado erróneo de 3, pues ya hubiera sido la verdad que la hecatombe. No vi este evento en directo, lo he visto en diferido, por lo tanto no pude empaparme bien de lo que es lo que son las impresiones de los aficionados, ¿no?, que se suelen reflejar mucho ya no solo en esta página que comentaba antes, MMA Decision, sino en Twitter, que es la red social por antonomasia, donde la gente pues va comentando en directo las impresiones y sus reacciones frente a determinados sucesos que se van dando en las peleas. Luego, pues otra decisión, ¿no?, otra pelea que va a la decisión de los jueces, pelea que se lleva a Daniel Marcos, el peruano, que venció también de forma clara a John Castaneda, o Castañeda, el norteamericano Castañeda, que es un jiu-jitero de un nivel muy alto, pero Daniel Marcos es un luchador con un striking muy superior al de Castañeda, tiene mejor nivel de patadas, mejor striking, tiene una buena defensa de derribos, por lo tanto, salvo los momentos en los que Castañeda derribó a Marcos y lo controló el resto de la pelea, dominación absoluta de Daniel Marcos, que gana la pelea por decisión unánime,
una pelea que a priori era igualada, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta lo que nos dicen o lo que nos marcaban las casas de apuestas, pero luego que cuando se realizó y se enfrentaron y se emparejaron estos dos luchadores con estos estilos tan distintos, pues se impuso el estilo de Marcos, de más striking, de más pelea arriba, que con ambos luchadores boxeando, y aquí pues la verdad que no había ningún tipo de duda de que Daniel Marcos se iba a imponer a Castañeda, que es un luchador con más experiencia, que es un luchador pues bastante bueno, ¿no? Sobre todo a nivel de Jiu-Jitsu, pero que luego cuando hay alguna pelea que se realiza arriba, pues sufre bastante. Continuando, dejando a un lado esta pelea o esta victoria de Daniel Marcos, Montana de la Rosa, que vuelve a la senda de la victoria, ¿no? Ante Andrea Lee. Una Montana de la Rosa que acumulaba 3 derrotas consecutivas en UFC. Su futuro estaba pues ahí en peligro. Y bueno, las derrotas, Maycee Barber, Tatiana Suárez y JJ Aldrich. Las derrotas ante Tatiana Suárez y Maycee Barber son comprensibles. Tatiana Suárez es futura campeona del cinturón, y Maycee Barber es una luchadora que está creciendo, que está pues mejorando prácticamente pelea a pelea. JJ Aldrich podríamos decir que es la peor, es la peor peleadora de estas 3. Fue una derrota por decisión unánime que pues se puso a Montana de la Rosa en una situación extrema. Luego es cierto que tiene una decisión, una derrota por decisión ante Gillian Robertson, pero es en grappling. Y su última victoria, la de Montana, antes de esta, frente a Andrea Lee, fue ante Ariane Lipski, que es una luchadora con un kickboxing bastante bueno. Esta victoria ante Andrea Lee, por decisión dividida, en mi opinión merecida. Creo que Montana ganó la pelea claramente, una pelea en la que golpeó bastante fuerte a Andrea Lee y también supo controlar en el suelo cuando la pelea lo pedía. Por lo tanto fue un combate muy bien guionizado por su parte, muy bien planteado, muy inteligente. Tenía que asegurar como fuera Montana esta victoria, porque si no su futuro en la compañía estaba pues en peligro, o bueno, iba a ser pues cortada prácticamente de forma inmediata. Es muy difícil mantenerse en UFC con 4 derrotas consecutivas. Por otro lado, pues Andrea Lee suma ya su 5ª derrota consecutiva. Me extrañaría mucho que compitiera otra vez en UFC, sobre todo teniendo en cuenta que ya no solo son 5 derrotas, sino que Andrea Lee tiene ya 35 años, que no va a mejorar mucho más en su carrera, que posiblemente si vuelve a pelear en UFC, a pesar de que baje el nivel, vuelva a perder, o es muy probable que pierda. Y es cierto que no ha sido finalizada, que tiene 2 derrotas por decisión dividida, pero luego fue dominada por Viviane Araújo, fue dominada por Natalia Silva, fue dominada por Miranda Maverick, y llevó a Maycee Barber y a Montana de la Rosa en esta última pelea a la decisión, y en este caso decisión dividida, en la que un juez en cada una de estas 2 peleas opinó que ella ganó, ¿no? Que Andrea Lee ganó. Su última victoria en UFC ante Cynthia Calvillo en 2021, hace ya pues muchísimo tiempo, prácticamente hace ya 3 años de ello. Y luego pues tiene otra victoria ante Antonina Shevchenko, la hermana de Valentina, en 2021 también. Por lo tanto, pues quitamos esas 2 victorias de 2021, todo derrotas, son ya 5, por lo tanto lo más probable es que la UFC corte a Andrea Lee o la ponga en una situación delicada. Enfrentamos a una peleadora de muy buen nivel, o que esté en auge, que quiera la UFC que sume una victoria. Por lo tanto, pues probablemente si no es cortada Andrea Lee en esta pelea, será cortada en la siguiente. Continuando, pues Brad Katona, el canadiense, nueva victoria. Brad Katona, ganador del último TUF, o del último TUF en el que participó Brad, un luchador que entrena en Reino Unido, en SBG Ireland, que es el gimnasio de Conor McGregor. Además hubo esa polémica en el TUF de cambio de equipo de Katona. Un Katona que es un veterano de la UFC, a pesar de que estuvo fuera durante un tiempo. Este Katona, pues que estuvo, antes de ser cortado, pues compitiendo ante peleadores de un nivel bastante alto. Ganó el TUF en su momento, el ULTUF 27. Ganó a Matthew López en su debut en UFC. Es cierto que luego sumó 2 derrotas en UFC y fue cortado. Una de estas 2 derrotas fue ante Merab de Divasvili, pero llevó a Merab a la decisión. Por lo tanto, estamos hablando de un peleador de un nivel muy muy alto. Y luego pues perdió también ante Hunter Azure,
que le costó pues ser cortado por UFC. Tras varias participaciones en Brave, pues volvió al universo, ¿no? UFC, participando en este TUF 31, en el que venció a Carlos Vera, a Timur Valiev, a Cody Gibson en la final, para volver a pelear oficialmente en UFC, en este caso pues regresando en el UFC 297, aunque la final fue en el UFC 292, en la que, como comentaba, ganó a Gibson. Pues aquí en UFC 297 ya su debut como ganador del TUF fue ante Garrett Armfield y perdió por decisión unánime. Se desquita ahora ganando a Jesse Butler en una pelea en la que dominó de principio a fin Brad Katona, que es un luchador muy compacto, más pequeño de la media de la división, pero es un peleador muy inteligente, es un peleador que sabe analizar muy bien las peleas, que sabe pues anticiparse a la estrategia que puede seguir el rival, que sabe pues ya no solo luchar pensando en el presente, sino también en el futuro, en cómo se puede desarrollar la pelea, que tiene ahí esa piedrecita de haber perdido en su debut en UFC, en su redebut en UFC frente a Garrett Armfield, pero Garrett Armfield es un luchador con un nivel muy alto, es un luchador que, a pesar de que tiene un récord 10-3, tiene un nivel muy, muy, muy alto. Lo vamos a ver en el próximo evento de UFC ante Brady Hiestand, que casualmente es un luchador que también participó en este TUF que ganó Katona. Por lo tanto, pues vamos a ver un poquito cuál es el nivel real de Garrett Armfield. Vamos a ver también cuál es el nivel real de Brady Hiestand, que no termina de explotar. Y a mí, pues en definitiva, Brad Katona me parece un peleadorazo con mucha base en todas las áreas, tanto Jiu-Jitsu, Wrestling, Striking, y sobre todo muy inteligente, que es lo más importante en este deporte. Por mucho que tengas cualidades técnicas, si luego no tienes un buen IQ, una buena inteligencia, una buena capacidad de leer peleas, de plasmar tu estrategia, de tener un plan B, un plan C, de saber adaptarte a lo que tu rival pues exige, no vas a terminar triunfando, por muy bueno que seas técnicamente, ¿no? Por muy buen nivel que tengas de artes marciales mixtas. Luego, pues tenemos una de las últimas peleas de las preliminares, Carlos Prates contra Chad Radke, una pelea que finalizó muy pronto, con un KO increíble de Carlos Prates, este kickboxer brasileño con tanta fuerza, con tanto poder de striking, de rodillas, de pateo, muy grande, un Prates muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta todas estas características que tanto gustan a UFC, peleadores grandes con capacidad de finalización arriba. Y aquí pues venció en pocos segundos a Radke tras conectar creo que era un jab limpio sobre la cara de Radke, y después una rodilla demoledora que impactó directamente en el hígado de Radke, que lo llevó al suelo de forma inmediata y que propició que el árbitro pues parara de forma clarísima y bastante bien parada la pelea, pues para darle la victoria por finalización a Prates, que se pone ya 19-6, que se lleva un bono de $50,000 y que, bueno, pues apunta a hacer cosas bastante importantes en UFC, teniendo en cuenta que ganó a Mitch Ramírez, que es un luchador que ya ha participado en UFC y que hizo muy buena pelea ante Thiago Moises. Y bueno, que ganó también a Trevin Giles, que es un luchador también con mucha experiencia en UFC. Por lo tanto, pues hablamos de un luchador interesante tanto a nivel de presente como a nivel de futuro. Siguiendo un poco, pues participación de Thiago Moises, que comentábamos antes que ganó a Mitch Ramírez, rival con el que consiguió la victoria y el pase a UFC Carlos Prates. Thiago Moises, brasileño, con uno de los brasileños con mejor nivel de Jiu-Jitsu, ya no solo de las 155 libras, sino de toda la UFC, pero con un striking bastante mediocre, por así decirlo, o de un nivel medio-bajo. Además, Thiago Moises no es un peleador especialmente grande, es muy compacto, muy buena espalda, muy musculado, pero luego pues no tiene mucho alcance. Es difícil que dominen peleas que se realizan sobre todo con ambos peleadores de pie, y aquí pues ante Ludovic Klein no pudo hacer nada. Un Ludovic Klein con mucha experiencia también en UFC, este eslovaco, que partía como ligero favorito ante Thiago Moises, y un Klein que, bueno, pues acumula 5 victorias consecutivas. Su última derrota fue en 2021 por Anaconda ante Nate Landwehr. Luego, la anterior a esta pelea,
perdió, según los jueces, ante Michael Trizano. En mi opinión ganó esa pelea, por lo tanto pues prácticamente yo le contaría solo una derrota en UFC, que sería de Landwehr, pero bueno, lo importante son sus últimas peleas, su estado de forma, y son todo victorias. Devonte Smith, Mason Jones, que prometía muchísimo, Ignacio La Jaula Bamondes, el chileno, al que ganó de forma clara por decisión unánime, ganó a AJ Cunningham por una patada frontal limpísima, ha ganado ahora Thiago Moises, por lo tanto estamos hablando de victorias ante peleadores bastante importantes, exceptuando un poquito pues quizás AJ Cunningham, ¿no? Es un luchador Clay muy completo, muy fuerte, con muy buen nivel tanto de striking como de wrestling y también de grappling. Cerraba pues aquí las preliminares, por lo tanto la UFC sabía que había aquí pues una posible pelea, una de las mejores peleas de la noche. No hubo finalización, que siempre es lo que busca UFC en estas peleas finales de preliminares, estas peleas que cierran lo que es la primera parte de la cartelera. Pero bueno, sobre todo hay que tener en cuenta que es una victoria clarísima, que es una victoria sin paliativos para Klein, que se pone ya 22-4, un récord súper atractivo que sigue creciendo en el ranking. Vamos a ver qué le deparan ahora los matchmakers de la UFC al eslovaco, porque la verdad que está demostrando que es un peleador que está capacitado, al menos por nivel, para enfrentarse a luchadores de muy buen nivel y plantar batalla, ¿no? Quitando esos pequeños tropiezos ante Trizano, que para mí fue victoria, debió ser victoria para Klein, y esa derrota ante Landwehr, que es uno de los locos, de esos peleadores locos capaces de lo mejor y de lo peor en UFC. Dejando ya pues de lado esta cartelera preliminar, toca pues hablar de la main card, una main card que habría con Miguel Baeza, ese peleador que tanto prometía en su momento, que se enfrentaba a Puna Soriano, otro peleador que también prometía mucho, un Soriano wrestler, un Soriano que es capaz de dominar en los primeros minutos de pelea, primer asalto y medio más o menos, con un cardio sospechoso, pero en esta pelea ha demostrado que tiene mejor cardio de lo que parecía, y en cambio Baeza ha demostrado ya no solo que parece que va cuesta abajo en su carrera, sino que su cardio pues no está para hacer grandes cosas en UFC, que tampoco tiene o no termina de consolidar su striking. Aquí a Soriano no estuvo cerca de finalizarlo prácticamente en ningún momento, y además a medida que iban avanzando los minutos, cuando se suponía que Soriano iba a venirse abajo, pues al revés, el que se vino abajo fue Baeza, y no pudo controlar en ningún momento ni en ningún apartado, en ningún área a Soriano, ¿no? A Puna. Derrota decepcionante para Baeza, que partía como claro favorito en esta pelea. Un Baeza que en sus últimos combates pues ha acumulado demasiadas derrotas. Un Baeza que prometía muchísimo, que parecía uno de los prospectos de UFC, sobre todo teniendo en cuenta que tiene un buen nivel de jiu-jitsu, es un peleador fuerte y también tiene un striking muy pulido, tiene un muy buen uso del jab, conecta bastante bien, tiene un muy buen gimnasio a sus espaldas, que es el MMA Masters, pero bueno, pues parece que no se ha recuperado de esa derrota ante Santiago Ponzinibbio, y sobre todo pues de ese KO que sufrió ante Khaos Williams en el tercer asalto, ya que pues luego pues acumula derrota ante André Fiallo, un peleador que está fuera de UFC por KO en el primer asalto, y ahora pues esta derrota más ante Puna Soriano. Por lo tanto son ya 4 derrotas consecutivas las que suma Miguel Baeza, Santiago Ponzinibbio, Khaos Williams, André Fiallo y ahora Puna Soriano. Su última victoria en 2020, hace ya casi 4 años, ante el japonés Takashi Sato, por triángulo de brazo en el segundo asalto. Una lástima, porque era un peleador que hasta su derrota contra Ponzinibbio estaba invicto, y pues ahora ha acumulado 4 derrotas consecutivas, ¿no? Del 10-0 ha pasado al 10-4, y su futuro en UFC pues parece que no es ya ni mucho menos la mitad de prometedor que es lo que parecía en su momento. Posteriormente, pues Julián Márquez, otro luchador que prometía, luchador muy fuerte, de 185 libras, perdió ante Zach Reese también a los pocos segundos de pelea. Prácticamente creo que era en el segundo 20 o en los primeros 20 segundos.
Aquí pues conectado limpio por una patada, va al suelo y finaliza su rival, Zach Reese, por Hammerfist, ¿no? Por, en este caso, golpes de martillo desde arriba. Un Julián Márquez que parece que ha sufrido bastante con las lesiones, que rompió con fuerza tras su paso por el Contender Series en UFC. Hay que recordar que Julián Márquez, que es un peleador de origen cubano, consiguió su puesto en UFC tras vencer a Phil Hobbs en el Contender Series. Un Phil Hobbs que es posiblemente el peleador más, por así decirlo, más completo o un peleador casi perfecto a pesar de la barbilla. Si Phil Hobbs tuviera barbilla sería futuro Hall of Fame, pero no tiene mentón y cada vez que le tocan se va al suelo noqueado, pero lo venció aquí pues por una patada alta a la cabeza increíble de Julián Márquez. Luego debutó ante Darren Stewart con victoria también en este caso en 2017, y luego pues también venció a Maki Pitolo, una pelea que venía perdiendo claramente, venció a Sanalbi por Mataleón, y luego pues cuando se le ha subido un poquito el nivel a Julián Márquez, que es verdad que ha sufrido muchas lesiones como comentaba, pues tiene derrotas por finalización: Gregory Rodríguez en el primer asalto, Marc-André Barriaul en el segundo, y ahora a los pocos segundos de pelea ante Zach Reese también por KO. Por lo tanto pues parece que la durabilidad de Márquez está comprometida, que no es ni mucho menos el peleador que era en su momento. Aquí partía como favorito, si no me equivoco, y aquí pues suma una derrota más ante un Zach Reese que se pone ya 7-1, que es un luchador muy grande, 1,93, muy joven, bueno, joven para la división, son 30 años, con capacidad de mejora y del que estaremos pendientes porque tiene cualidades para conseguir muchas victorias por finalización en UFC, ¿no? Sobre todo por su tamaño. Otro que finaliza mucho en UFC y que finaliza de forma espectacular, como en esta pelea, es Bruno Ferreira, el brasileño, que finalizó a Dustin Stolfus a prácticamente nada de acabar el primer asalto. Spinning elbow, codo giratorio que conectó limpio sobre Stolfus y que obligó al árbitro a parar la pelea, ya que Stolfus no podía ni mantenerse el pie tras la paliza que estaba recibiendo de Bruno Ferreira, que es un brasileño con un nivel muy alto, jiu-jitsu, de grappling, de wrestling, muy fuerte, muy compacto, que es pequeño para la división. Estamos hablando de las 185 libras, estamos hablando del peso medio, en el que hay peleadores gigantes, y Ferreira, que es corto, pero aprovechando pues esa falta de estatura, pues es muy fuerte, muy compacto, con una espalda muy ancha, muy musculoso. Y Dustin Stolfus es más grande, también es un peleador físico Stolfus, pero luego no tiene ni la mitad de la fuerza ni la explosividad que tiene el brasileño. Por lo tanto, pues victoria clara para Ferreira, victoria por finalización, una pelea pues de las mejores de la noche, y un bono que se lleva Ferreira también de $50,000 por finalizar de esta forma a Stolfus, ¿no? Con ese codazo giratorio que tan estético queda siempre en pantalla. Otro bono que se entrega, la pelea justo posterior a esta, es la que se llevó Raúl Rosas Jr. Frente a Ricky Turcios por esa finalización por Mataleón. Un Raúl Rosas Jr. que pues es conocido por ser uno de los debutantes más jóvenes en la historia de UFC. Creo que llegó a debutar con 17 años, si no me equivoco. Y bueno, pues consigue su bono por finalizar por Mataleón en el segundo asalto a Ricky Turcios, luchador que proviene del The Ultimate Fighter, que ganó The Ultimate Fighter su división o su categoría tras vencer a Brady Histan, que va a pelear este fin de semana. Y un Raúl Rosas Jr. que es muy dominante, sobre todo en el suelo, aunque a pesar de ello estuvo aquí a punto de ser finalizado también por Mataleón. No sé si llegó Turcios a encajar correctamente el brazo o si tenía la barbilla pues abajo Raúl Rosas, que estaba bien cubierto, porque es verdad que hubo momentos en los que parecía que estaba sufriendo el mexicano y que había pues ahí posibilidades de derrota por sumisión, que habría sido la verdad bastante sorprendente, teniendo en cuenta que el fuerte de Rosas Jr. es el suelo y son las sumisiones, ¿no? Aquí solventa bien la papeleta, era una pelea que se había cancelado varios meses atrás, que se reprogramó para este evento. Y sobre todo, pues Rosas tenía ese handicap del cardio. Turcios es un luchador que puede estar peleando durante horas, que tiene un striking pues de mucho volumen, no es el peleador más fuerte,
pero pues Rosas, con ese nivel más alto de Jiu-Jitsu, pues consigue la finalización en el segundo asalto por Mataleón y se lleva el bono o uno de los bonos de la noche. Otra finalización sorprendente, de la que me alegro mucho, es la que consiguió Dominic Reyes, el ex campeón del peso semicompleto, el peso semipesado. Un Dominic Reyes que, bueno, tras la lesión, ¿no? Tras la pelea contra John Jones, pues se vino abajo, ¿no? De forma clara en su pelea. La durabilidad, pues también bajó muchísimo. Hay que tener en cuenta que tras la derrota ante John Jones pasaron 7 meses hasta que volvió a subir al octógono. Fue contra Jan Blachowicz, fue finalizado en el segundo asalto. Luego, pues tras cancelarse su pelea, una pelea ante Jiri Prochazka a comienzo de 2021, se reprogramó para primavera de ese año. Perdió también por si no me equivoco, también un codazo giratorio. Volvió a perder contra Ryan Spann en 2022, más de un año después de su derrota contra Jiri Prochazka, y fue con un jab. Y luego pues tiene esta victoria ante Dustin Jacoby tras 2 peleas canceladas ante Carlos Ulver. Pues aquí vence a Jacoby conectando pues rodilla y puñetazo. Una victoria a los 2 minutos de pelea que pues la verdad que fue una sorpresa. Yo cuando vi los resultados en el móvil, ¿no? Repasando un poquito lo que había deparado la velada, me alegró bastante, y luego cuando vi la pelea me alegró mucho ver en este caso a Dominic pues saltando a la valla y celebrándolo con los fans, ya que Dominic Reyes es un peleador no clásico, no es una leyenda, pero bueno, es un peleador mítico y uno de los luchadores a los que más cariño le tengo, porque tengo recuerdos de verlo a él ganando el cinturón y defendiendo el cinturón. Y la derrota ante John Jones, pues se puede argumentar perfectamente que Reyes ganó ese combate, pero sobre todo es que puso en aprietos a John Jones, que es el GOAT, ¿no? La mayor o el mejor peleador libra por libra de la historia de UFC, o al menos pues está en todos los top 3 de las personas que conocen este deporte en cuanto a nivel y en cuanto a los debates de quién es el GOAT, ¿no? Por lo tanto, pues aquí Dominic Reyes consigue una victoria más, se mantiene en UFC, consigue una victoria en la pelea coprincipal de la noche, que no es nada fácil, y vence a un Dustin Jacoby que, a pesar de no ser un nombre especialmente conocido, es un peleador con un kickboxing importante, de muy buen nivel y con una capacidad de finalización también muy, muy, muy alta. Dejando al lado esta pelea coprincipal, pues por supuesto hay que hablar del Nassourdine Imavov contra Jared Cannonier, a pesar de que lo hemos analizado hace unos minutos, antes de ponernos a hablar de este evento desde la primera preliminar. Y una pelea que en principio pues era muy igualada, así lo fue realmente, una pelea 50-50, en la que Imavov pues tenía la oportunidad de conseguir esa victoria crucial para, ¿por qué no?, pues afrontar una pelea por el título a corto plazo. Un Imavov que antes de ganar a Cannonier ganó a Dolidze, que perdió contra Strickland, pero que luego tiene pues victorias claras ante Joaquin Buckley, que es un luchador que está creciendo también muchísimo en los últimos años, Edmen Shahbazyan y a Heinisch, y que perdió pues sorprendentemente ante Phil Hoss en la derrota anterior a Strickland. Imavov, pues un peleador interesantísimo, muy completo, que quizás tiene que pulir ese cardio para terminar de ser una realidad en cuanto a peleas por el título se refiere, que puede pelear a 5 asaltos, aquí consigue la finalización en el cuarto, pero que se viene abajo a medida que van pasando los minutos, y eso, ante por ejemplo peleadores de la talla de Sean Strickland, es letal, porque te acaban dominando ya no en el tercer y cuarto asalto, sino sobre todo en el último, que es cuando más agotados están los peleadores, o cuando el cardio se resiente más. Aquí polémica por la finalización, por el momento en el que el árbitro para la pelea, porque parecía que Cannonier podía seguir luchando, que estaba recibiendo castigo, es cierto, pero es un parón polémico, porque sí que daba la sensación de que Cannonier podía estar peleando, pero por el carácter de Cannonier, del norteamericano, pues no se quejó mucho ante el árbitro. Creo que era Jason Herzog el árbitro que para la pelea. Se entiende la polémica. Claramente creo que Imavov iba a ganar la pelea, pero nunca se sabe. Pero aquí la detención pues deja ese sabor agridulce en los aficionados, porque Cannonier parecía que iba a perder,
pero no estaba vencido hasta el punto de tener que detener la pelea por paliza, ¿no? En el striking. Tras analizar un poquito estos eventos y antes de entrar en materia para ver un poquito la previa de lo que nos viene esta semana, voy a comentar un poquito así por encima que hubo evento el domingo en Tokio de Rising, un evento en el que participaron, pues sobre todo en las peleas principales, Kyoji Horiguchi, que se enfrentó a Sergio Pettis, Juan Archuleta, que protagonizó la pelea coprincipal, y comentar pues que perdió Juan Archuleta ante Clever Koike Herbs, y Kyoji Horiguchi venció por decisión unánime a Sergio Pettis. Tengo que ver estas peleas porque, bueno, es cierto que Juan Archuleta perdió muy rápido, fue una sumisión, una palanca de rodilla parece, o una llave de rodilla, y Horiguchi pues venció a Sergio Pettis. Horiguchi es uno de mis peleadores favoritos. Es cierto que es muy pequeño, incluso para su división, que él suele pelear en 125 o 135 libras, y aquí pues consigue una victoria ante el veteranísimo Sergio Pettis, que tiene pues victorias importantísimas en UFC, que si no me equivoco ha sido también campeón en Bellator, y aquí pues consigue una victoria Horiguchi ante su público en Shibuya, en Tokio, muy, muy importante. Dejando atrás los eventos de la semana pasada, pues por supuesto toca ya analizar lo que nos espera en esta semana. Lo primero que va a haber va a ser el jueves, va a ser mañana, ya que estoy grabando el podcast miércoles, o creo que si no me equivoco va a ser la madrugada del jueves al viernes en horario europeo, y va a ser un evento de PFL. PFL pues número 4, temporada regular, evento encabezado entre el británico Linton Basel y el ruso Valentin Moldavsky, dos pesos pesados. En la pelea principal va a estar Dakota Ditcheva, esa peleadora inglesa a la que tanto he halagado en estos programas, cada vez que hemos hablado de ella. Peleadora poderosísima, muy alta, muy carismática, se defiende muy bien ante las cámaras. Una peleadora con un poder de striking increíble y que está llamada a hacer grandes cosas en PFL, y una peleadora a la que me extraña que se le haya escapado a UFC, porque es una auténtica estrella ya, con ese récord 11-0 que tiene y con esas victorias tan dominantes en PFL que tiene a sus espaldas. Y en esta pelea, ¿no?, programada para el jueves, pues tiene pinta de que va a ganar, porque parte como clarísima favorita, cuota 1,05 para la inglesa. Luego, pelea interesante entre Denis Golsov, que se enfrenta a Thiago Santos. Thiago Santos, que perdió de forma preocupante y de forma clarísima ante Joel Romero en su última pelea. Luego tenemos el regreso de la campeona Liz Carmouche, que se enfrenta a Kana Watanabe, la japonesa. Una pelea que puede ser de las mejores de la noche. Luego pues tenemos la estrella norteamericana de Jiu-Jitsu, Jenna Bishop, que se va a enfrentar a Tayla Santos. Una Tayla Santos que se marchó de UFC tras una derrota polémica ante Valentina Shevchenko. Se pudo argumentar perfectamente que ella ganó la pelea y que está pues en PFL peleando por más dinero. Tenemos la pelea de pesados, Oleg Popov frente a Davion Franklin, una lucha muy interesante que si va al suelo pues dominará a Popov, pero si se desarrolla arriba puede ser un auténtico festival de puñetazos limpios. Tyrell Fortune, que se enfrenta a Marcelo Gol, un Marcelo Gol que ha decepcionado muchísimo en sus últimas peleas, que perdió de forma desastrosa ante Daniel James en su último combate, o en sus dos últimos combates. Y pues sobre todo, más allá de estas peleas principales, hay un interesante Danilo Márquez contra Tim Johnson, dos ex UFC, que además seguro nos van a deparar una pelea interesante de intercambio continuo de puñetazos. Y por ejemplo, la pelea de apertura de este evento, Sumiko Inaba, que vuelve a pelear tras la derrota que tuvo ante Denis Kilhos, de forma clara en Bellator. Una Sumiko Inaba que prometía bastante, pero que esta derrota le ha cortado un poquito su proyección. Ahora se enfrenta a una mexicana, Sarai Orozco, una luchadora desconocida. No tengo la suerte de haberla seguido en ninguna de sus peleas. Si no me equivoco, se ha estado peleando en Lux, ¿vale? Estaba mirando si ha peleado en combate o en Lux. Tiene tanto pelea en combate como varias peleas en Lux, y aquí en principio debería ganar Sumiko Inaba, pero en las artes marciales femeninas nunca se sabe, y sobre todo habiendo una mexicana de por medio, con la sangre tan guerrera que tienen los mexicanos,
pues no se puede descartar ni mucho menos una sorpresa en esta pelea, en esta primera pelea preliminar de este evento de PFL. Luego, pues el sábado, como viene siendo habitual en UFC, otro evento más en Las Vegas, en el Apex, en las jaulas pequeñas, en el octógono pequeño, evento protagonizado por Tatsuro Taira y Alex Pérez, un Alex Pérez que parece que está viviendo una segunda juventud, que bueno, pues que se ha recuperado de esa etapa en la que pues no ganaba ninguna pelea y ahora pues viene de vencer a Mateus Nicolau por un gancho con su puño derecho en el segundo asalto, que perdió de forma unánime ante Muhammad Mokaev, pero era una pelea que podía haber ganado perfectamente. Y aquí pues se enfrenta a un Tatsuro Taira, que es un peleador invicto japonés con un nivel de jiu-jitsu y de wrestling de primerísimo nivel. Un Taira que es una de las mayores estrellas japonesas del momento, que apunta a ser un futuro campeón de la compañía, que está invicto, que está mostrando muchísima dominación en todas las peleas que está realizando en este peso mosca y que, bueno, pues posiblemente, no sé si a medio plazo o a corto plazo, pues va a estar peleando por el cinturón. Si lo quiere hacer a corto plazo, tiene que vencer a Alex Pérez en esta pelea. Es lo probable, parte como ligero favorito Taira, pero Alex Pérez, teniendo en cuenta que está ahora recuperándose de tantas peleas canceladas, tantos fallos de peso, pues con toda esa experiencia, esa veteranía que tiene, esa experiencia también en peleas de 5 asaltos, puede darle algún quebradero de cabeza al japonés. En la pelea principal, pues tenemos el regreso de Ikram Aliskerov, que es un prometedor luchador dagestaní con un 15-1 de récord, que si no me equivoco solo ha perdido ante Khamzat Chimaev, se enfrenta al brasileño Antonio Trécoli. Luego tenemos una extraña tercera pelea de la noche, me extraña que esté aquí porque no son luchadores especialmente conocidos, ni que hayan hecho cosas importantes en UFC, ni que tengan un nivel especialmente alto, que son Timothy Cuamba y Lucas Almeida. Lo mismo, el emparejamiento sale muy bien y nos regalan un auténtico peleón. Luego pues tenemos al veterano Douglas Silva de Andrade, que se enfrenta a Miles Jones, pelea muy interesante también del main card. El gigante Jose Johnson, que pelean también el peso mosca, pero que mide una auténtica barbaridad, que es larguísimo, 1,83 para el peso mosca. Se enfrenta a Ansu Almabaev, que es un luchador mucho más pequeño. Pelea interesante esta, Almabaev contra Johnson. Luego Josh Quinlan, que regresa tras su derrota y se enfrenta a Adam Fugit. Un Adam Fugit muy peligroso con la pelea arriba, muy poderoso en el striking, pero luego pues le cuesta el juego de suelo. Y Josh Quinlan, pues que es un peleador que parece que prometía o parecía que prometía mucho, pero ahora ha acumulado 2 derrotas consecutivas ante Trey Waters y la última ante Danny Barlow, que Danny Barlow lo comentaré en un futuro cuando vuelva a pelear en UFC, me parece una de las mayores promesas del peso welter. Un Danny Barlow que va a hacer cosas muy importantes si no se lesiona o si no ocurre nada raro, por lo tanto es una derrota entendible para Josh Quinlan. Y luego pues tenemos ya las preliminares que van a ser cerradas por Tagir Ulanbekov y Joshua Ban. Esta pelea va a ser increíble, o debería ser increíble. Luego pues duelo de grapplers, por así decirlo, Nate Maness versus Jimmy Flick. Y bueno, pues tenemos, como comentaba en el análisis de la cartelera anterior de UFC, el regreso de Garrett Armfield y Brady Hiestand. Brady Hiestand, finalista del TUF, y Garrett Armfield, un luchador fortísimo, muy poderoso y muy interesante porque es muy completo en todos los ámbitos. Y pues más allá de eso, pues tenemos el debut de Carly Judis en UFC. Tenemos el regreso de Jeka Saragi también pues a UFC tras conseguir ese KO en su última pelea. Josephine Natson, la sueca invicta, que vuelve a pelear en la segunda pelea de la noche, parte como favorita si no me equivoco. Y luego pues una muy buena pelea para abrir boca, que va a ser la de Melquizael Costa, el pupilo o colega de Charles Oliveira, pelea en el mismo gimnasio. Este peleador con ese problema de pigmentación en la piel y que tan carismático es, que es un muy buen peleador, este Melquizael Costa, que se va a enfrentar a Shajilan Nurdanbieke, que es este peleador chino con casi o con más de 50 peleas profesionales de artes marciales mixtas, un muy buen grappler, un buen peleador también en el striking.
un luchador muy completo Shayilan, que seguro que le va a poner las cosas muy complicadas a Melquizael Costa en esta primera pelea de la noche. El evento, por fin, pues lo podré ver en directo. Espero pues poder hacer el podcast de la próxima semana pronto, para poder publicarlo el domingo o el lunes a más tardar. Pero antes de cerrar el programa de hoy, nos vamos, pues estamos ya en una hora de programa, vamos a hablar un poco de esta polémica, ¿no?, que está habiendo en torno a la pelea entre Michael Chandler y Conor McGregor, que pues la verdad que nos está dando más de un quebradero de cabeza a los amantes de las artes marciales mixtas. No sabemos qué va a ocurrir aquí. La verdad que hay mucho ocultismo, ¿no?, tras esta pelea. A veces parece que se va a cancelar, a veces parece que se va a hacer, que parece que no hay ningún problema, otros parece que McGregor se va a caer. McGregor sube un vídeo de fiesta semanas antes de la pelea, Michael Chandler hace post o publica post en Instagram sospechosos, Ariel Helwani cada día, pues Ariel Helwani es un periodista especializado en artes marciales mixtas, pues cada día da una información nueva. No se sabe, ¿no?, lo que hay. La UFC borra vídeos de promoción o publica en las cuentas de Twitter imágenes y vídeos nuevos promocionando la pelea. Por lo tanto, la verdad es que se está dando bandazos en este sentido. Lo más probable, teniendo en cuenta la cercanía de la pelea, es que sí se realice. No sabemos qué está ocurriendo, no sabemos si es un problema de lesión, no sabemos si es un problema con el peso de McGregor, que es verdad que mentalmente pues no está nada bien, sobre todo pues teniendo en cuenta los problemas de adicción que ha tenido, los problemas extradeportivos que sigue teniendo, ¿no? Solo hay que ver ese vídeo de fiesta, que no es normal para un peleador que está preparando una pelea, que está en pleno campamento. Habría que ver si ese vídeo es en directo o ese vídeo es de ese momento o anterior, para un poquito confundir al personal. Nadie sabe muy bien cómo está yendo el campamento de Conor McGregor. Michael Chandler es un seguro en este sentido, porque es verdad que es un peleador muy profesional, es un peleador que lo da todo para el corte de peso, que se entrena al 100%, que físicamente es un auténtico portento. Es un peleador que encanta a todo el entorno de UFC, que le encanta a Dana White. Entiendo que a Hunter Campbell, que es el segundo al mando de UFC también. Y el problema, pues sobre todo, está en ver que Conor McGregor se va a presentar a la pelea, si es que finalmente se da la pelea, si hay combate, si no vuelve a haber una lesión temprana. También si Chandler logra resistir el envite principal o inicial de McGregor, que se va a dar sobre todo en los primeros asaltos. McGregor entiendo que va a ir a intentar finalizar a Chandler en los primeros segundos o primeros minutos de pelea. A medida que se vaya alargando la pelea, creo que Chandler debería ser el favorito por cardio, por fuerza, por capacidad de wrestling, pero nunca se sabe, sobre todo teniendo en cuenta que McGregor ha sido de los más grandes de la UFC, que sigue siendo una estrella a todos los niveles, y que Chandler pues también ha sido finalizado en sus últimas peleas. Si se cae este combate, pues la UFC debería encontrar algún reemplazo, no sé si para McGregor o de cara a otra pelea, porque la segunda que hay, el co-main event en esta cartelera, es Jamahal Hill contra Carlos Ulver, que no puede encabezar un evento numerado, no debería, no hay cinturón de por medio, ninguno de los dos son Conor McGregor. Jamahal Hill sí que es cierto que es más conocido, pero Carlos Ulver, pues habrá incluso fans casuals que no sepan quién es. Por lo tanto, pues aquí la UFC entiendo que tendrá preparado algún tipo de reemplazo, algún tipo de pelea por el cinturón o algún cinturón interino, pero algo debería tener en el caso de que se caiga la pelea principal. Sí que es cierto que te pones a analizar el resto de las peleas de esta velada, y bueno, pues está Joe Pyfer, que va a pelear contra Marc-André Barriault, que debería ser una pelea buena. Está Michael Venom Page, que pelea aquí contra Ian Machado Garry, una de las mejores peleas de la noche. Cap Samson y Andre Fili nos deberían regalar una pelea interesante. Pues también tenemos a Ricky Simón, que siempre pues nos ofrece peleas buenísimas contra el poderosísimo Vinicius Oliveira. Peyton Talbot, que es una de las mayores promesas de la UFC, sobre todo en su división, en las 135 libras, en el peso gallo. Un Peyton Talbot que tiene capacidad para pelear ya por el título, sobre todo por el estilo que tiene, y teniendo en cuenta que Sean O'Malley es un boxeador y Peyton Talbot tiene un wrestling y grappling de primerísimo nivel, podría causarle muchos problemas a O'Malley. Luego pues tenemos aquí también pelea
de pesos pesados, el ex campeón Arlovski contra Martin Buday. Veremos a ver si Arlovski vuelve a la senda de la victoria. Y bueno, pues la primera pelea preliminar en principio de la noche será la de Charles Jourdain, el canadiense, frente a Jan Silva, dos strikers muy poderosos. Jan Silva, que tiene poder de finalización, y Charles Jourdain, que tiene también pues capacidad de combinar y finalizar con patada. Por lo tanto, pues es un evento relativamente interesante, pero que está totalmente enfocado, que gira en torno a la pelea principal. Todos sabemos que si McGregor está en una cartelera de UFC, da prácticamente igual cuáles son el resto de peleas o cuáles sean el resto de peleas, porque va a vender ya muchísimo ese pay-per-view. Pero aquí pues la verdad que sí que hay combates interesantes. No es el mejor evento numerado de UFC pelea por pelea o en cuanto a nivel medio. Incluso la propia pelea McGregor vs Chandler no es en cuanto a nivel medio de los peleadores una pelea de altísimo nivel. Sobre todo McGregor en sus últimas actuaciones ha dejado mucho que desear y Chandler pues ha sido finalizado. Es cierto que Chandler estuvo cerca de vencer a Oliveira, pero luego pues fue finalizado en el segundo asalto, perdió de forma unánime contra Gaethje, finalizó a Ferguson, pero Ferguson es un peleador que no tiene ya nivel UFC, y luego pues fue sometido por Mataleón ante Dustin Poirier en el tercer asalto. Michael Chandler siempre nos da buenas peleas. Conor McGregor es una auténtica estrella, la mayor estrella de la historia de este deporte y posiblemente una de los 5 deportistas más famosos de los últimos años, de las últimas décadas, del siglo XXI podría decirse. Hay poca gente que no sepa quién es Conor McGregor, a pesar de no haber visto una pelea de artes marciales en su vida. Quizás no por el nombre, pero si lo ven en una foto te van a decir, este es el boxeador, el luchador, porque es muy conocido, ¿no? Es un nombre que ha pasado la barrera de las artes marciales mixtas y se ha convertido en una figura pública y de dominio público por lo que ha hecho, ¿no? Por ese show que daba y que da fuera del octógono y por ese espectáculo, por ese estilo karateca espectacular dentro del octógono, dentro de la reja de UFC, esas finalizaciones ante, por ejemplo, José Aldo, increíble, una auténtica leyenda, la verdad, Conor McGregor, uno de los peleadores favoritos de todo el mundo y un luchador que por desgracia pues ha caído en picado en cuanto a nivel pues se refiere, que es un peleador con reconocidos problemas de adicción. Y un McGregor al que tenemos muchas ganas de ver, sobre todo para comprobar si se ha recuperado un poco de esos problemas, si ha recuperado su nivel, si puede plantar cara a un Chandler que a pesar de no estar en su prime, pues es un luchador muy peligroso siempre, que es un luchador que se toma muy en serio su carrera, que a pesar de estar ya al final de la misma, pues sigue entrenando como el primer día o incluso más, que siempre pues se muestra en un nivel físico increíble. Nada que ver, ¿no? Los campamentos de Chandler o los entrenamientos de Chandler como los de McGregor, pero hay que entender también que el nivel que ha alcanzado McGregor a nivel de notoriedad, nunca mejor dicho, no tiene nada que ver con lo de Chandler, que siempre ha estado pues ahí en un segundo plano, tanto en Bellator como ahora en UFC. Dicho esto, pues nos mantendremos al tanto, ¿no?, de lo que va ocurriendo aquí, muy atentos de todas las noticias que puedan ir surgiendo, que van a surgir prácticamente a diario sobre estas peleas. Y nada, esperemos que se realice. Tengo muchas ganas de ver a McGregor, tengo ganas de ver a Chandler, tengo ganas de ver este evento, sobre todo teniendo en cuenta que la última pelea va a ser la de McGregor. No es igual ver un evento numerado pues normal, con una pelea por el cinturón como cierre, que ver un evento numerado con una pelea de McGregor como cierre, que siempre atrae muchísimo a las masas, tanto casuals como hardcores del deporte, ¿no? En definitiva, pues esto ha sido todo lo que ha deparado el programa de hoy. Hemos pasado pues por encima de lo que nos ha deparado las artes marciales mixtas en la última semana, de lo que nos va a deparar en esta semana con estos eventos de PFL y de UFC. Hemos repasado también un poquito lo que está ocurriendo entre McGregor y Chandler. Y programa que llega un poquito más tarde de lo habitual, también teniendo en cuenta que he estado fuera el fin de semana, que he tenido que ver prácticamente a contrarreloj todos los combates de la semana anterior, o sobre todo todos los combates principales. Y nada, muchísimas gracias por escuchar 4 Onzas, muchísimas gracias por escuchar este podcast de artes marciales mixtas.
Me despido, os deseo una grandísima semana, nos vemos la próxima semana con el programa número 19. Hasta pronto.